Hola, mi nombre es Facundo Marengo y voy a hablar acerca de qué es la biología. Bien, para poder entender qué es la biología, primeramente debemos retornar en la época de las cavernas para poder entender de cómo nació la biología hasta la era moderna. Primeramente debemos hablar acerca del ser humano de manera primitiva. El ser humano, cuando empezó a desarrollarse y empezó a ver el mundo que lo rodeaba, vio una gran cantidad de organismos y vio también cómo cada organismo estaba correlacionado uno con otro. El ser humano se preguntó, ¿por qué existe tanta diversidad en la vida? ¿Y por qué existen tantos organismos y cada uno de ellos tiene una semejanza similar? Y por tal motivo lo ha explicado la diversidad por medio de la mitología. A partir de la mitología es donde nace el primer pozo de conocimiento acerca del mundo que lo rodeaba. En un principio empezaron a decir que los seres vivos existieron a partir de la creencia de uno o varios dioses que fueron puestos en la tierra por los seres sobrenaturales. Sin embargo, esta historia ha ido cambiando durante mucho tiempo hasta llegar a la era moderna. El primero de ellos, como he hablado anteriormente, se trata del creacionismo. Básicamente, este es un sistema de creencia que afirma que uno o varios dioses crean a los seres vivos y que cada ser vivo es totalmente independiente del otro. Sin embargo, esta creencia fue derribada a partir del descubrimiento de la arqueología, donde muchos biólogos y muchos arqueólogos empezaron a investigar acerca de los registros fósiles. Y ahí empezaron a descubrir que a medida que fue bajando el estrato de la Tierra, había organismos que al principio eran muy simples, pero a medida que se subía el estrato de la Tierra, cada vez los organismos eran mucho más similares. Fue ahí donde se preguntaron por qué existen organismos que son muy similares entre ellos. Y vino a la mente acerca de la evolución de los seres vivos. Sin embargo, esta creencia no se podía sustentar de manera 100% hasta que llegó Charles Darwin, básicamente un naturalista inglés que fue a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos es una isla que está cerca de Ecuador, donde básicamente viven muchos organismos. Sin embargo, lo que llamó más la atención a Darwin fueron los pinzones, lo que actualmente se conoce como pinzones de Darwin. Y la ciencia que se encarga de estudiar a los pinzones y a todos los seres vivos es la biología. Y la biología es una ciencia. Pero antes de decir qué es la biología en sí mismo, primeramente hay que saber de qué es la ciencia. Entonces, la ciencia, en palabras del biólogo E.O. Wilson, la ciencia es la actividad organizada y sistemática de reunir los conocimientos del mundo y condensarlos en leyes y principios que sean sometidos a prueba. En otras palabras, todo lo que nosotros vemos del mundo deben ser sometidos a experimentos para que lleguen a una conclusión, y no solamente debe estar encerrado en un grupo de personas, sino que también como ciencia debe comunicar a otros investigadores para que estos también sean sometidos a un riguroso estudio. Ahora que sabemos qué es la ciencia, entonces podemos definir qué es la biología. La palabra biología, etimológicamente, viene de la palabra bio, que significa vida, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Por ende, la biología puede definirse como el estudio o el tratado de la vida. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar la biología, empezamos a estudiar estructuras extremadamente pequeñas, como por ejemplo virus o bacterias que tienen básicamente medidas de nanómetros
o micrómetros, que son las unidades de medida más pequeñas que existen, hasta estudiar estructuras mucho más grandes como por ejemplo puede ser el ojo del ser humano. Entonces la biología tiene diferentes formas de entender el mundo y gracias a ella podemos entender poco a poco hacia dónde nos vamos dirigiendo como seres vivientes. Y esto es lo que es la biología en pocos minutos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos y así quizás le empiece a gustar más acerca de esta ciencia tan fascinante como es la biología.